Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados, según lo que declara Gálatas 1:4, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno que estén con nosotros, escuchando estas enseñanzas. Qué bueno que estén orando, buscando al Señor de todo su ser, de todo su corazón. Recordemos que este es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de consagración, de entregarle nuestros corazones a Dios, porque su venida está muy cerca. Quiero compartir una palabra que está en Primera de Reyes, en el capítulo 18, y vamos a compartirlo a partir del versículo 30. Dice así: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bien, recordemos un poco lo que está sucediendo en estos tiempos donde el Señor permite la aparición de este profeta, un hombre de Dios, un hombre que fue llevado a su presencia en cuerpo y alma, un hombre que dio un mensaje contundente de parte del Señor. Elías aparece en el reinado de Acab, y este reinado se caracterizó por ser un rey injusto, un reinado injusto y muy idólatra. Ahí en Primera de Reyes capítulo 16, del 29 en adelante dice: Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo y él, de Betel, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces vemos que este rey declara que caminó en los pecados de Jeroboam. Recuerda que Jeroboam estableció 2 becerros en las fronteras del reino del norte para que ellos no descendieran a Jerusalén para adorar. Ese pecado lo cometió Acab. Pero aparte de eso, también levantó idolatría a Baal y a Acera. Aparte de eso, se casa con una mujer, Jezabel, que esta mujer llenó el país de ocultismo, de brujería, de adoración a los demonios. Jezabel es el tipo de esa mujer que es manipuladora, hechicera, dispuesta a llevar a cabo todos sus planes, aunque eso implique pararse
sobre la sangre de gente inocente, o a usar la sensualidad también para obtener lo que quiere. Estos dos estaban reinando el país, llenaron el país de sangre inocente, llenaron el país de idolatría, de brujería. Jezabel había instituido 800 profetas a Baal para que ofrecieran continuamente sacrificio a estos demonios. Cuando un país, cuando un gobierno, cuando un liderazgo se pervierte y se aparta de los caminos de Dios y empieza a invocar demonios, empieza a dar idolatrías a lo que no es Dios, y empieza a consagrar su adoración a los demonios, esa idolatría y toda esa maldad, por supuesto que va a traer un juicio sobre la tierra. Y así sucedió en los días del profeta Elías. Ahí en el capítulo 17 eh, del versículo 1 declara: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Elías declara una palabra sobre los cielos y los cielos son cerrados, y según el capítulo 18 se cerraron durante 3 años. 18:1 declara: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, esta maldad que se estaba practicando durante este gobierno, este reinado, hizo que Dios trajera una calamidad tremenda sobre la tierra. El hambre empezó a visitar cada zona de ese país, al punto que empezó a morir gente, empezaron a morir sus ganados, sus caballos, porque no tenían alimento, no había vegetación para que ellos pudieran comer. Y Acab empezó a recorrer el país entero buscando tal vez un lugar de fuente, una fuente de provisión de agua, para que por lo menos sus animales no murieran y la gente pues que estaba muriendo. Sin embargo, ninguno reaccionaba a estar buscando a Dios verdaderamente, porque cuando los juicios vienen sobre la tierra, las respuestas no se pueden buscar en la tierra. Las respuestas se tienen que buscar en el trono de Dios. Hay que ir al ámbito espiritual, porque todo lo que está pasando en lo natural es una consecuencia de lo que está sucediendo o de lo que se alteró en el mundo del espíritu. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una generación que anda en calamidad, que tiene malas relaciones con su esposa, con su esposo, que las cosas no andan bien, que, bueno, que el camino parece estar oscureciéndose, podría tal vez ser un resultado esto de estar quebrantando un mandamiento de Dios. Por ejemplo, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. La escritura declara: hónralos para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Entonces, no honrar a los padres en lo natural hace que se cierren los cielos sobre la gente, que después en sus matrimonios, en sus familias, vivan tiempos de calamidad, que no haya provisión económica, que de pronto se repitan en el esposo o en la esposa las mismas cosas que se juzgaron en los padres, se esté recogiendo una cosecha de maldición. Cuando hay una relación así, ¿qué es lo que se debe hacer? Por supuesto, ir al trono de Dios para arreglar algo que está funcionando mal en el mundo del espíritu. Cuando ese algo espiritual se compone, lo natural empieza a funcionar de una manera especial, de una manera sobrenatural. En este caso, Acab empezó a recorrer el país desde el norte hasta el sur, oriente al occidente, buscando agua, o tal vez buscando a Elías para que nuevamente orara y abriera los cielos para que hubiera agua. Pero él no había reaccionado, no había caído en cuenta que él mismo, junto con su esposa, eran los causantes de que los cielos se hubieran cerrado para ellos y que no hubiera provisión. Cuando viene la calamidad sobre un lugar, cuando el hambre empieza a aparecer, cuando los problemas, los conflictos se hacen presentes, el pueblo de Dios tiene que empezar a oír el mensaje de Dios. Debemos buscar respuestas en el mundo del espíritu,
porque si no las buscamos allí, el mal se va a acrecentar, la situación se va a hacer cada vez peor. Entonces, en este tiempo de calamidad, cuando viene la sequía sobre la tierra, aparece Elías con un mensaje. Y el mensaje está allí en el capítulo 18, en el versículo 21, declarando, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y creo que este es un mensaje tremendo, donde el Señor exhorta el corazón de un pueblo a volverse verdaderamente a Él. Este pueblo estaba adorando a Sera, adorando a Baal, siguiendo a Jezabel, siguiendo a Acab, y también iba al templo para adorar. O sea, había hecho una mezcla mortal en el corazón entre lo santo y lo profano. La escritura me invita no a hacer una mezcla, sino a salir en medio de lo pagano. Así dice la palabra del Señor. Dice, salgan de en medio de ellos y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Cuando un pueblo hace esa mezcla entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, las calamidades empiezan a venir. Entonces, allí en el capítulo 18, en el versículo 30, Elías les dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él les declara, acercaos a mí. Y vemos que Elías en la escritura, según Malaquías, en el capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué representa Elías en la Biblia? Elías representa un mensaje de Dios al corazón de un pueblo. También representa una exhortación a prepararse para la venida del Señor. Es un anuncio de que si nosotros buscamos a Dios de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, Él se va a manifestar sobre nuestras vidas. Y allí en el capítulo 4 de Malaquías, en el versículo 5, dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que también Elías anuncia una restauración familiar, una restauración de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por supuesto que esta restauración viene cuando una persona atiende el mensaje de Dios en su vida. Toda persona que es restaurada por el poder de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, por supuesto que todo a su alrededor va a cambiar, incluyendo sus relaciones familiares. Una persona que realmente se ha vuelto a Dios con todo su corazón, su casa, su familia, debe andar en bendición. Y allí en el capítulo 40 del profeta Isaías, del versículo 1 al versículo 5, también habla acerca de este mensaje. Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces allí, a través del profeta Isaías, en el capítulo 40, estamos juntando, digamos, el mensaje contundente de Elías.
Todos estos mensajes están representados en este personaje, en Elías, y allí hay una invitación a preparar el camino y a enderezar la senda, a enderezar la senda. O sea, que cada persona tome una decisión de no andar por otro camino que no sea el que Dios ha destinado para su vida, que no se tuerza de ese camino, como dice la escritura, ni a izquierda ni a derecha, porque este camino de salvación que Dios ha preparado, declara la escritura que es tan plano, tan llano, que cualquiera que ande por ese camino, por torpe que sea, no se va a desviar, porque va a escuchar una voz a sus espaldas diciendo, este es el camino, andad por él. O sea, cuando una persona se dispone para Dios, de todo corazón, Dios no va a permitir que esa vida se extravíe. Dios es bueno, es misericordioso, responde nuestras oraciones y nos guía por su buen camino. Eso es lo que declara la palabra. Así que todo este mensaje es el que está contenido en Elías. Les voy a repetir, es un mensaje de Dios, es una exhortación a prepararse para la venida del Señor. Es un anuncio de que si lo buscamos de todo corazón, Él se va a manifestar sobre nuestras vidas. Es un anuncio de la restauración familiar, de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y nuevamente Isaías menciona a preparar el camino y a enderezar la senda. Dice, y en el versículo 5 de Isaías dice que se manifestará la gloria del Señor. La gloria del Señor, por supuesto, que es Cristo Jesús, es la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, este mensaje de Elías allí, en ese reinado de Acab, de Jezabel, haciendo volver a un pueblo en pos de su presencia para que Dios pudiera visitar nuevamente la tierra con su bendición. Ahora, para el Nuevo Testamento, este Elías había sido prometido, dice que el Señor enviaría a su Elías, y aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista, en palabras de Jesús, es el Elías que habría de venir. Así lo declaró Jesucristo, diciendo, si lo quieren recibir, Él es el Elías que habría de venir. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? En Mateo, en el capítulo 3, del versículo 1, declara, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, el mensaje de Juan el Bautista, que de hecho aparece vestido de la misma manera como estaba vestido Elías, con piel de camello, es vuélvanse al Señor en arrepentimiento, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 11 declara, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, es un mensaje de arrepentimiento, de volvernos a Dios, de hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Es el mensaje que también está contenido en Romanos capítulo 6, cuando Pablo habla acerca del bautismo, diciendo que ya hay una renuncia a ese viejo hombre y que nuestro cuerpo ya no puede servir a la iniquidad, porque él declara es que con Cristo yo muero en el bautismo, yo muero con Cristo, pero también nazco, resucito, revivo a una nueva vida. La vida de Dios empieza a manifestar en mi vida, de manera que ya mi cuerpo, mis miembros no sirven más al pecado, sino a la justicia. Y allí en Lucas, en el capítulo 3, también lo menciona el mensaje de Juan declarando en el versículo 8. Es el mismo mensaje que aparece allí en Mateo, pero en el versículo 8 complementa diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, el mensaje es, tú tienes que dejar de pecar. Tú tienes que dejar a un lado tu pecado para volverte a Dios de todo corazón. El mensaje del mundo en este tiempo, el mensaje de esta generación, no es a volverse en arrepentimiento. El mensaje de esta generación parece ser más bien un mensaje: comamos y bebamos y hagamos todo lo que se nos antoje, porque mañana moriremos. Y eso es un mensaje que está consumiendo al ser humano. Vemos como muchas, aún congregaciones, no están dando un mensaje de arrepentimiento, sino que están haciendo una mezcla entre lo santo y lo pagano. Muchas iglesias hoy por hoy no invitan a la gente a arrepentirse ni apartarse de su pecado, sino que más bien están trayendo a la iglesia todo espectáculo, están trayendo a la iglesia todo lo mundano para que la gente se sienta cómoda con los mensajes que se dan en una iglesia, de manera que la gente más bien diga: qué chévere es estar aquí, qué chévere es estar en esta congregación. Aquí sí hay un mensaje de amor, aquí sí no atacan que yo sea un borracho, que yo tenga pecados sexuales, que yo tenga una falta de identidad en mi vida, que yo tenga pecados de homosexualismo, de lesbianismo. Hay muchas congregaciones donde el mensaje no es al arrepentimiento, sino vengan, juntémonos todos porque aquí todos nos amamos. Y eso está destruyendo la gente. Y cada líder va a tener que rendir cuentas delante del Señor de ese mensaje tan tibio, de ese mensaje que no provoca vida en los corazones, sino que hace que las personas se relajen con su maldad, con su pecado, y que finalmente cuando mueran se vayan a un lugar de perdición. Porque el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje contundente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no fue un hombre con miedo a exhortar a la gente a volverse al arrepentimiento, porque vemos que aún al mismo Herodes, el hombre que le podía quitar la cabeza en cualquier momento, en una ocasión le dice: no es lícito que tú tengas a la mujer de tu hermano. Tú estás en adulterio, le dice Juan el Bautista a Herodes, al hombre poderoso de la época, a ese hombre que podía sentenciarlo a muerte. Sin embargo, Juan el Bautista no quiso dar un mensaje chévere para que la gente se entibiara, no quiso dar un mensaje chévere para que la gente se sintiera como complacida o aceptada. No se trata de dar un mensaje así. El mensaje es de Dios a un pueblo, como vemos que representa Elías. Es un mensaje de Dios a la gente. No es el mensaje humano, no es el mensaje que a mí se me ocurre dar, no es la idea que yo tengo acerca de iglesia. Es la idea que Dios tiene acerca de iglesia, es el camino que un pueblo debe recorrer para acercarse al Padre. Cristo Jesús declaró en Juan 14:6 diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Las condiciones para entrar en el reino de Dios no las pone el hombre. Las condiciones para entrar en el reino del Señor las pone el Señor. Y el Señor es santo. Y Él declaró diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no es un mensaje tibio el que transforma a la gente, no es aceptar el pecado de todo el mundo y hacer sentir a las personas que este es un ambiente muy chévere, donde todos nos reímos, donde todos nos divertimos, donde nos sentimos aceptados. El pecado tiene que desaparecer del corazón si realmente el ser humano quiere entrar en el reino de Dios, en el reino del Espíritu. Porque sin santidad, declara la Escritura, nadie verá al Señor. Aquí Juan el Bautista en Lucas 3 le menciona a la gente: tú tienes que renunciar a la estafa, al recaudador de impuestos le dice: no exijas más de lo que se te ha sido ordenado. No esto, a los soldados les menciona: no a la extorsión. ¿Sí? Es el mensaje de la palabra, una renuncia a mi maldad para que mis ojos se puedan abrir y yo pueda contemplar la gloria de Dios. Porque si todo el mundo se relaja con el pecado, los cielos se van a cerrar.
la lluvia no va a descender sobre la tierra y la gente va a empezar a morir de hambre. No es solamente que nos aceptemos y que nos amemos y que le sobemos el pecado a las personas. No se trata de eso, porque si la gente peca contra el Señor, los juicios de Dios se van a desatar sobre la tierra y absolutamente nadie los va a detener. Así que en los tiempos de Acab, la gente empezó a padecer hambre, empezó a tener gran necesidad. ¿Por qué? Porque el país se había llenado de maldad. Entonces debemos atender este mensaje. Elías les dice, acérquense a mí, o sea, atiendan este mensaje de arrepentimiento. Es decir, preparémonos, renunciemos al pecado, restauremos las relaciones entre nosotros, seamos personas perdonadoras, personas libres de enojo, de amargura en nuestro corazón, pero también manifestemos el fruto del Espíritu. Allí en Primera de Reyes, volvamos allá a este capítulo, estamos en el capítulo 18, en el versículo 30, declara, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Imagínate, era tal la adoración a los demonios, tal la adoración a los Baales, tal la adoración a Cera. Esos demonios tenían templos esplendorosos. La gente iba a esos lugares de una manera excelente, lo hacía, pero el altar del verdadero Dios estaba totalmente en ruinas. Y el altar, este altar, ¿qué representa para un pueblo? Representa devoción a Dios, esa entrega al Señor, esos tiempos a solas con el Señor, representa mi oración al Señor, mi comunión con Él, representa un respeto por el mandamiento del Señor. También representa o manifiesta mi temor reverente al Señor, mis tiempos de adoración, mi dependencia a Él. Este altar, recordemos que también ponía un límite al pecado. Cuando Abel trae ofrenda al Señor, él presentó la ofrenda que Dios estaba declarando, que era un sacrificio de sangre para que el pecado pudiera ser cubierto. Caín no quiso presentar la ofrenda que se tenía que presentar y el Señor le hizo una exhortación. Le dijo, Caín, si haces lo bueno, puedes estar con la frente en alto, pero si no, el pecado está a las puertas y te acecha como una fiera lista para atraparte. Caín no quiso ofrecer el sacrificio de Dios y el pecado se enseñoreó sobre su vida de tal manera que asesinó a su hermano. Y de ahí en adelante la maldad sobre él y sobre su generación ya no tuvo límite, porque dice, Caín, nunca más me podré acercar delante de ti. O sea, Caín nunca más tuvo un acceso al Señor y eso hizo que todo su ser se corrompiera de una manera impresionante y que su generación también fuera una generación corrupta a tal punto que en Génesis 6 la generación de Caín corrompió la generación de Set. Corrompió a los hijos de Dios, los apartó del camino, porque la maldad se hizo tanta, tanta que absorbió aquel pueblo que estaba consultando el nombre de Dios. Así que si no me acerco a Dios a la manera como Él lo ha establecido, el pecado se va a enseñorear sobre mi vida. El único límite del pecado es mi adoración al Señor, mi entrega a Dios, mi devoción a Dios, el sacrificio de sangre de la cruz del Calvario que se hizo por mi vida. Solo eso puede poner límite al pecado del corazón. En el Antiguo Testamento, ofrecer ese sacrificio ante el altar les hacía a ellos tener comunión con el Señor y que el pecado no se enseñoreara sobre sus vidas. Para nosotros, por supuesto, que el sacrificio que se ofreció fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario para darnos esa intimidad con el Padre, para hacernos volver al Padre, para que podamos ser uno con Él, como Jesús lo declara en Juan capítulo 17. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, ellos en mí y yo en ti. Juan capítulo 17, una oración hermosa que debemos meditar todos cada día, de esa relación que Dios Padre quiere
construir con sus hijos a través de Cristo Jesús. Así que ese altar también le pone el límite al pecado y representa una conciencia muy alta en mi vida acerca de Dios. Entonces, qué importante es que ese altar del Señor sea restaurado. Este es un tiempo donde todo el mundo está reclamando muchas cosas, pero no mucha gente está restaurando el altar del Señor. Y mira, en una situación como la que estamos viviendo a nivel del país y aún las naciones enteras con todo esto que está pasando, con lo del COVID, con toda esta pandemia, ningún ser humano puede dar una respuesta contundente. No podemos esperar justicia de los seres humanos que cada vez se corrompen y se corrompen con más fuerza. La justicia en este tiempo no va a venir de parte del hombre hacia un pueblo. El único tiempo en que la iglesia va a vivir verdadera justicia es en el tiempo en que Cristo Jesús se entrone sobre la tierra en el tiempo del milenio para reinar durante 1000 años, 1000 años de justicia, 1000 años de un gobierno justo, 1000 años de alimento abundante, 1000 años donde cada pecado se va a tratar con mano de hierro, como lo declara la Escritura, donde sí se va a hacer justicia de una manera inmediata. En este tiempo no, porque la Escritura declara más bien que la maldad en el mundo aumentará, que la maldad en el mundo se va a hacer cada vez más y más extrema. Eso declaran los profetas, diciendo tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero si un pueblo quiere ver tiempos de bendición, de refrigerio, que el Señor pare estos juicios mientras Cristo viene por su iglesia, la única salida, la única respuesta está en una iglesia que está escuchando el mensaje de Elías, que está restaurando el altar, que está restaurando su relación con el Señor. Y eso va a hacer que Dios derrame bendición sobre la tierra por el espacio que aún falta antes de que Cristo venga por la iglesia. Porque tenemos tal vez digo yo, un cuarto de hora antes de que Cristo Jesús venga por su pueblo. Porque después de que la iglesia sea sacada de esta tierra, para la tierra solo vienen maldiciones, solo viene calamidad, todas las plagas que están profetizadas en el libro de Apocalipsis. Recuerda que las últimas tres que menciona la escritura es que el agua ya no está. Cae un objeto del cielo que contamina las aguas, que las vuelve venenosas, de manera que ya no hay agua para tomar. Viene una úlcera que llena los cuerpos desde la cabeza hasta los pies y se le da poder al sol para quemar a la tierra. Son las últimas tres plagas. Sin agua, la gente enferma de una úlcera impresionante desde la cabeza hasta los pies y el sol está quemando y no hay una sola gota de agua sobre la tierra. Eso es lo que le espera en la tierra. Por eso hay que atender el mensaje de Dios en este tiempo para que nosotros podamos ser llevados a su presencia y no tengamos que estar sobre la tierra en esos días tan malos que vienen. Por eso te digo, las cosas sobre la tierra no se van a arreglar, pero el corazón de un pueblo sí se puede componer. Un corazón que adora, que exalta, que glorifica el nombre del Señor y que por causa de ese pueblo el Señor puede prolongar sus días de misericordia sobre la tierra, como lo hizo en los tiempos del rey Josías, que ya Jerusalén estaba sentenciada a ser entregada en manos de sus enemigos. Sin embargo, cuando este joven empieza a reinar, que empezó a reinar a los 8 años, se entregó a Dios de todo corazón. A los 12 años estaba recorriendo el país, derribando todas las imágenes de acera, las imágenes de Baal, derribando toda la idolatría que había en el país. A los 17 años se establece nuevamente la Pascua para su pueblo, como nunca antes se había celebrado en el pueblo de Israel. Y fue un joven que buscó a Dios, que cuando se enteró que había un juicio severo sobre la tierra, mandó a consultar, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detener estos juicios? Y se le fue dicho, por tu humillación, porque tu corazón se enterneció, se dolió delante de Dios, Dios no va a traer esos juicios en tus días. Así que Josías detuvo los juicios de Dios sobre
sobre su tierra en los días en que él vivió. Si la iglesia se levanta y se vuelve a Dios de todo corazón, podemos hacer que Dios visite la tierra con bendición por este tiempo, antes de que venga ese día, como declara la escritura, grande y terrible. Entonces, el altar, Elías fue y restauró el altar. Y en el versículo 33 declara, preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. El buey en la Biblia era un animal que se ofrecía como un sacrificio de paz. Esos sacrificios lo ofrecía la gente cuando había venido sobre ellos una bendición inesperada, cuando eran prosperados, cuando tal vez iban de viaje y volvían en bendición y en paz a sus casas, ellos ofrecían un sacrificio de paz, o cuando sus cosechas eran sobremanera abundantes en gratitud, ellos ofrecían estos sacrificios, sacrificios de paz. Y en este caso, el buey como tal representa liderazgo, representa servicio, representa compromiso. Recordemos que el buey viene del toro, es un toro que cuando cumple determinada edad es castrado y luego lo alimentan, lo preparan para que se convierta en un buey, un animal grande, fuerte, pesado, que puede llegar a pesar hasta 1350 kilos, más o menos. Y es un animal que lleva la carga, que lleva el arado, utilizado para arar en tierras duras. Y así es como el Señor nos llama en Mateo capítulo 11, cuando el Señor dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos está invitando a hacer el papel del buey, que los dos bueyes se juntan a través del yugo para llevar a cabo una misión, para arar la tierra, para llevar a cabo una obra. Y así somos nosotros, somos llamados a ser esos bueyes fuertes. Cuando el liderazgo se hace grande, fuerte, se hace anciano en la iglesia de Dios, se convierte en un buey fuerte que puede llevar la carga de Dios, la carga de un pueblo, la carga que Dios ponga sobre él, la carga de llevar a un pueblo al Señor, la carga de orar por una ciudad, por una nación, la carga de llevar un mensaje limpio, transparente, que haga volver el corazón de un pueblo hacia Dios. Somos esos bueyes fuertes que llevamos la carga, pero ese buey tiene que ponerse sobre el altar. Y creo que es un tiempo de que todos nosotros, especialmente el liderazgo, se ponga sobre el altar del Señor. Somos nosotros el liderazgo, primero los que tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento, porque tal vez hemos retrasado la obra de Dios en nuestras vidas. Tal vez no estamos haciendo la obra como el Señor quiere que la hagamos. Tal vez hemos hemos permitido que se llene nuestro corazón de avaricia, de engaño, de pecados sexuales, de deseos de reconocimiento. Un liderazgo no está puesto al frente para que la gente lo idolatre, para ser famoso, para ser reconocido. El liderazgo está puesto al frente, como lo declara Jesús allí en Juan capítulo 3, para lavar los pies de la iglesia. Jesús se despoja de su manto, se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos. Y cuando termina todo este proceso les dice, yo soy el Señor. Ustedes saben que yo soy el Señor. Y si hice esto con ustedes, ustedes también lo van a hacer los unos con los otros. Para eso es el liderazgo. Cristo Jesús declaró diciendo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Y si Cristo Jesús, el creador del universo, el que está sentado en el trono del Padre, el juez, está declarando que Él vino para servir, ¿cómo un líder se va a poner para ser servido? Para ser halagado, para ser reconocido, para ser famoso, para ser exitoso, para ser rico, para... No, de ninguna manera. ¿Cómo nosotros no le vamos a aprender al Señor de los cielos en cuanto a su humildad y a su sencillez? Porque si un líder se quiere poner sobre un trono, sentarse en una silla de oro y tener un cetro en su mano, creo que ese líder no es de Dios. Creo que más bien es uno de los anticristos que menciona la Biblia, porque eso es lo que busca el hombre. El hombre busca enseñorearse sobre la tierra. El hombre busca tener fama, riquezas y honor. Cristo Jesús no.
No busca eso no fue lo que él hizo cuando vino sobre la tierra, a pesar de que es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Así que el liderazgo, la gente fuerte, los que llevamos la carga, debemos restaurar el altar y ponernos sobre él y clamar a Dios como lo clamó Elías: Señor, responde, Señor, responde. Los profetas de Baal no pudieron tener ninguna respuesta. Se fatigaron, se sajaron, cortaron su cuerpo, sangraron. Hicieron esfuerzos humanos para traer a sus demonios sobre la tierra, como en este tiempo está sucediendo sobre nuestro país. Qué extraño, qué extraño que en medio de todas estas manifestaciones que se han habido en nuestra tierra, estén llenas de ocultismo, estén llenas de invocaciones extrañas, estén llenas de oraciones a los demonios. Y yo digo, pero ¿qué mezcla es esta tan mortal que está haciendo nuestro país? Gente manifestando por las calles, exigiendo los derechos. Todos pueden tener derechos a reclamar, es verdad, pero pasar por una nación para destruirla, para traer caos, para traer destrucción. Y aparte de eso, aparece el segundo grupo con invocaciones demoníacas, personas haciendo sacrificios de sangre y haciendo invocaciones a los demonios. ¿Qué es lo que pretenden? Entregar nuestro país en manos de huestes demoníacas que tomen el control y que nos lleven a la autodestrucción. Eso es lo que están buscando estos grupos. ¿Cómo están invocando sobre nuestra tierra demonios en lugar de invocar al Dios vivo, al Dios que trae paz, al Dios que trae cosechas abundantes, al Dios que hace que el agua corra abundantemente? Los profetas de Baal, clamaron a sus demonios y ellos no pudieron responder. Porque los demonios no pueden traer fertilidad, los demonios no pueden traer paz, los demonios no pueden traer bendición. Los demonios no se compadecen de la gente, no tienen misericordia de nadie. La escritura declara que los demonios son destructores. Tú ves la gente endemoniada, no es gente que trae paz, no es gente que bendice, no es gente que ama a su generación, es como el endemoniado gadareno, cogía piedras y a sí mismo se golpeaba. Esa es la misión, esa es la labor de los demonios. De ninguna manera es respetar la vida. Los demonios hacen que el ser humano se autodestruya, como ese endemoniado Garadeno que cogía piedras y se golpeaba con fuerza en su rostro, su cuerpo, hería a la gente que pasaba por el lugar. ¿Qué pretenden estos grupos satánicos que se han movido sobre nuestra nación? Hacer que la tierra se llene de espíritus inmundos, atrayendo espíritus inmundos para que la gente se autodestruya. ¿Qué mensaje es este? ¿Por qué se permite que se haga esto sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación? ¿Por qué nadie ha puesto una voz de protesta? ¿Por qué no estamos protestando contra esto? ¿Por qué se están invocando huestes demoníacas? ¿Por qué se pintan en las paredes demonios, seres extraños, y se traza sobre el pavimento, sobre las paredes, oraciones raras para seres inmundos? Porque nadie está protestando por eso, sabiendo que los demonios no van a traer fertilidad, no van a sanar las aguas. Los demonios no van a traer bendición familiar, ni económica, ni nada, porque ellos vienen para robar, para matar y destruir. Tú ves, tú ves cuando el diablo tuvo una conversación con el Señor y el Señor le mencionó a Job. ¿Qué dijo el diablo? Oh sí, déjame acercarme a Job porque amo a Job. Lo voy a bendecir, lo voy a proteger. Mira, una puertica que Dios le permitió que se abriera en la vida de Job para que el diablo entrara, y en un solo día Satanás mató a sus 10 hijos y le quitó toda su fortuna. Y luego Dios le permite visitarlo la segunda vez y lo enfermó desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué la gente invoca al demonio si ese ser es despreciable? Si se acerca a una persona, se acerca para maldecirla, para destruirla, para acabar su casa, para destruir las finanzas, para enfermar a la gente. ¿Cómo esta ignorancia tan grande de los seres humanos, y nadie está protestando contra eso? Nadie está protestando. Entonces,
Qué tremendo es que esos profetas de Baal, imagina, y cómo el diablo, qué clase de adoración es esa, que pide que la gente se corte, que es uno de los actos que hacen los santeros, se cortan acá en la frente, en los hombros y en las manos, se hacen incisiones profundas hasta que chorree la sangre, dicen ellos, que la sangre corra a borbotones. Imagínate lo que pide el diablo, niños, sacrificios humanos, que la gente se corte, se desfigure, que le ofrezcan su sangre a él. Y la gente sigue en esa ignorancia. Qué tremendo es esto. Por eso la esperanza está en la iglesia y nuestro liderazgo debe tomar una decisión. Y es, no voy a claudicar más entre dos pensamientos. Y le voy a aprender a Cristo Jesús que su carácter es manso y humilde. No podemos tener más sobre la iglesia un liderazgo soberbio, un liderazgo altivo, un liderazgo que solo quiere un carro o una casa o viajes o lujos sobre su vida. No más eso sobre un liderazgo. El liderazgo debe tener arrepentimiento y vivir una vida modesta, una vida que le honre y que le sirva al Señor, una vida del buey consagrada a arar la tierra dura y a llevar ese mensaje de Cristo para las personas. La iglesia debe servir a su generación. Eso es lo que nos está invitando el Señor. Nuestras vidas no pueden ser vidas de lujos ni nada de eso, sino una vida en modestia para poder servir verdaderamente al Señor. Elías apareció vestido con piel de camello y el profeta Juan de la misma manera, y fue preparado en el desierto, no en los palacios de la época, no en los castillos de un rey, ni siquiera en el templo donde tenían tantos privilegios, donde podía tener una comodidad, alimento abundante, todas esas ofrendas que llevaba el pueblo allí al templo. No fue la forma de vivir de Juan el Bautista, una vida totalmente diferente. Cuando el altar se repara, cuando el buey se pone sobre ese altar, sobre esa leña, dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cayó fuego del cielo. En Hechos, en el capítulo 2 declara que el pueblo, los discípulos de Cristo, estaban en el aposento alto, buscando a Dios de todo corazón. Dice el versículo 1, Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Mira que ellos no estaban allá haciendo cosas que los distrajeran, no estaban metidos en las redes, no estaban viendo qué dice el Face, ni WhatsApp, ni nada de esas cosas, no estaban entretenidos en cosas, estaban orando al Dios de los cielos, que debe ser una de las costumbres que tenga la iglesia. Orar siempre, en todo momento. Dice, ellos estaban orando y cuando estaban orando vino fuego del cielo, vino el Espíritu de Dios y se repartió en ellos en forma de lenguas de fuego, de manera que empezaron a hablar idiomas que ellos no conocían para que el mensaje de Dios fuera derramado sobre ese lugar, porque habían venido gente de todas partes, más o menos menciona 15 regiones de donde vino gente para adorar en el templo. Y el mensaje del Evangelio fue predicado en las diferentes lenguas, de manera que fuera claro y contundente en cada corazón. La gente cuando vio esto, del versículo 5 en adelante, declara, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mira lo tremendo. Esa manifestación del poder de Dios a ese grupo hizo que mucha gente fuera impactada. El apóstol Pedro se levanta con un mensaje tremendo, donde se convierten 3,000 personas al Señor y declara que todos fueron bautizados en ese momento, porque Pedro les declara en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí empieza una iglesia poderosa, una iglesia que declara, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, declara el versículo 42. Una iglesia que no solo era iglesia, sino una familia donde el Señor empezó a manifestar señales, maravillas, empezó a manifestar prodigios. Me asombra el mensaje de muchos que se dicen ser creyentes, que en medio de todas estas manifestaciones invitan a otros también a salir a gritar. Que no, que hay que rebelarnos. ¿Cómo así que nos tenemos que rebelar? Pero son súper malos para venir a orar. Sí, marchemos, sí, protestemos, pero nunca los vemos en la iglesia en los tiempos de oración. Nunca ellos están aquí en una mañana orando con nosotros. Cuando hay ayunos, no aparecen. Pero cuando hay revueltas y manifestaciones, ahí sí. Y yo te digo, oye, ¿en serio tú eres creyente? ¿En serio tú crees en la Biblia? ¿En serio tú crees en Dios? Porque yo no veo a Pedro diciéndole a los 120 que estaban allá en el aposento, muchachos, pilas pues, coja la piedra y el palo y le metemos una pedrada a Herodes en la cabeza. Metámosle una pedrada porque esto le tiene que componer a las buenas o a las malas. No, él no hizo eso. Él se levantó con poder y con unción, llamando a una generación al arrepentimiento. Una generación que muchos de ellos fueron echados a los leones, que muchos de ellos fueron apedreados, muchos de ellos fueron pasados por la espada, muchos de ellos murieron en el fuego, pero murieron glorificando y exaltando el nombre del Señor. Porque, ¿qué estamos pidiendo? Un gobierno justo no lo vas a tener. De una vez te lo advierto, no lo vamos a tener, ni en Colombia, ni en ninguna parte de la tierra se va a levantar un gobierno justo, porque todas las naciones se están enfilando y se están preparando para entregar sus coronas al anticristo. Por favor, lee la Biblia y entiende las profecías del Señor. La profecía va en su curso y ya no se puede detener. ¿Cómo tú crees que manifestando y haciendo cosas como esta y haciendo daños, el país se va a componer? No crees en Dios, tú no sabes nada de Biblia. Perdóname que te lo diga, pero no conoce las escrituras, porque la Biblia declara, todas las naciones del mundo van a entregar sus coronas al anticristo. Está profetizado, por favor. Está profetizado. Pero la iglesia se tiene que levantar en otra tónica. La iglesia debe restaurar el altar. El liderazgo se tiene que poner sobre el altar y clamar por fuego de lo alto para que la presencia de Dios se manifieste y podamos tener esta clase de vida corriendo en medio de la gente. Hombres y mujeres volviéndose al Señor, bautizándose, entregando sus vidas a Dios. No vamos a preparar un mundo mejor. Tenemos que sacar a la gente de aquí. Tenemos que hacer lo que hizo Noé, que se levantó un arca tremenda. Y le dijo a la gente, bueno, tenemos que salvarnos. La gente no atendió el mensaje. Se salvó él con su familia. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Invitar a la gente, oye, súbete al arca, porque las cosas no van a ser mejores, las cosas van a ser peores. Imagínate, dentro de las plagas que menciona Apocalipsis, dentro de lo que va a venir para el mundo, declara que el hambre va a venir sobre la tierra y que se va a escuchar los precios desorbitantes de una libra de harina. Tú sabes que esto es verdad porque lo vivió Venezuela y lo están viviendo las naciones.
todas las naciones lo van a vivir porque el Señor lo declaró así. Que Él escuchó que se dijo una libra de harina por dos, creo que por un denario, por 2 denarios. El precio de un día de trabajo solo por una libra de harina. Así se van a poner todas las cosas, como para que los cristianos, entre comillas, estén diciendo, vamos a arreglar este país. Yo te digo, Dios mío, no sé en qué planeta tú vives o no sé cuál es tu Biblia, porque la mía no me enseña eso. La mía me enseña a arrepentirme, a volverme al Señor. Y si Dios tiene misericordia, hace un milagro sobre nuestra nación. No es atacando a un gobierno que podemos solucionar algo, es adorando a Dios. Y Dios va a hablar a los cielos y los cielos van a hablar a la tierra va a responder al vino, al trigo y al aceite y ellos van a responder a Jezreel, como lo declara Oseas. Cuando la iglesia se vuelve al Señor, Él abre los cielos derraman su bendición sobre la tierra produce para el pueblo. Así es el orden, no hay otro orden. Y tal vez tú pongas dedito hacia abajo, no, dislike, no me gustó ese mensaje, no me gustó, pues así no te guste, pero es el que está en la Biblia. Es el que está aquí y es el que debemos seguir. No se trata de que te guste o no, es el plan de Dios. Así se hacen las cosas en el mundo del espíritu. No hay otra manera de prolongar la misericordia sobre la tierra si el buey no se pone sobre el altar y desciende fuego de lo alto y lo consume. ¿Sí? El fuego descendió y lo consumió, hubo un testimonio, la gente allá en Primera de Reyes quedó asombrada, dice, viéndolo todo el pueblo en Primera de Reyes 17:39, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Perdón, estamos en el capítulo 18. O sea, hubo un testimonio, hubo un testimonio. El fuego consumió la carne y consumió el agua. El Espíritu Santo que viene sobre nosotros también consume. El fuego de Dios renueva, el fuego de Dios transforma, vuelve lo carnal en espiritual. Gálatas 5:19 menciona, manifiestas son las obras de la carne, que son celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Y el Señor dijo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en el versículo 22 de Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solo el Espíritu Santo puede convertir algo que es carnal en algo que es totalmente espiritual. Y en Santiago en el capítulo 3, miremos esa cita, Santiago 3, en el versículo 13, al 13 al 16 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que hay que poner en el altar, esa carne, esa sabiduría, eso que es desastroso, que destruye, dice, donde hay perturbación y toda obra perversa. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios provoque esto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a eso, para que lo busquemos, para que Él pueda venir por una iglesia que es santa, sin mancha, sin arruga, para que Él se pueda llevar a la iglesia a su presencia. Y yo en serio te invito a que escudriñen las escrituras, para que ya no estés invitando, incitando a la gente a hacer revueltas, ni a hacer todas esas cosas, no porque defendamos a un gobierno, porque no hay ningún gobierno a cual defender.
No se trata de eso. No se trata de ser, en este caso, de nuestro como país. No se trata de ser uribista o de ser de la izquierda, que unos son de este o de aquel. Te voy a decir, lo que tiene que ver con los gobiernos humanos, todos manejan demasiada perversión. Nosotros tal vez pensábamos, bueno, con un gobierno como este, por lo menos no va a aprobar todas esas maldades y esas perversiones que se aprueban. La gente, sí, tememos mucho a un gobierno de izquierda porque patrocina absolutamente todo. Todo, matrimonios entre todos contra todos, los abortos, todo. Pero mira, los de la derecha no lo hacen mejor, realmente. Cada vez que ha subido uno de estos personajes al trono, inmediatamente invoca a chamanes, brujos, se van a montañas altas y consagran la tierra a la madre naturaleza, a fuerzas demoníacas, a fuerzas espirituales. Entonces yo digo, ¿y entonces a quién defendemos? Porque estos, todos contra todos, y estos consagremos esta nación a los demonios, traigamos gente inocente, asesinemos. Mira, no tenemos alguien por quien podamos sacar la cara en este tiempo. No lo hay, iglesia. No lo hay, amada iglesia. Por favor, pon los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el único Rey justo al que podemos adorar con toda la confianza de que nos va a responder, que en lugar de una piedra no nos que en lugar del pan no nos va a entregar una piedra, sino que nos va a dar lo que nuestros corazones verdaderamente necesitan. Él es el Rey justo, Él es el Rey santo, Él es el Rey glorioso, a Él es el que tenemos que adorar. Para Él es este altar que levantó Elías, porque dice, levantó altar para el Señor, para Jehová. Entonces ya deja de defender a unos y a otros y de pensar que las cosas van a ser mejores sobre la tierra. Lee por favor la Biblia y entiende la profecía. Mientras este mundo está en caos y en destrucción, sobre el pueblo de Dios la luz va a venir. La escritura declara, más sobre ti amanecerá el Señor. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor. Lo nuestro es Dios, lo nuestro es su justicia, lo nuestro es su santidad, lo nuestro es su gloria y su poder, lo nuestro es nuestra adoración al Señor. Mientras el mundo cada vez va más y más en decadencia, la iglesia puede manifestar la gloria. Podemos tal vez salvar esos 3,000 que salvó Pedro y después en un segundo mensaje 5,000. Por eso es que nosotros vamos. Lo nuestro no es un sistema pensional, lo nuestro no es impuestos, lo nuestro no es eso, lo de la iglesia es las almas, el tesoro más precioso que hay sobre la tierra. Eso es lo nuestro y eso lo vamos a pelear en el secreto con el Señor. Después de que hubo esta humillación allá en Primera de Reyes, y con esta cita termino, Elías ora para que venga la lluvia y el Señor los visitó con esa gran bendición. Dice el versículo 41 del capítulo 18, mejor del 43, perdón. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y de acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual siguió en sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice que los cielos enviaron su lluvia sobre la tierra. 3 años de sequía, pero un momento donde se restaura el altar, donde hay una evidencia poderosa de la manifestación de Dios. El Señor visitó la tierra con esta bendición. Porque un hombre restauró el altar del Señor. Por la palabra de un hombre se abrieron los cielos. Creo que por la palabra de la iglesia, muchas cosas poderosas, sobrenaturales y benditas pueden pasar sobre nosotros. Pero por favor, lee la palabra y entiende los tiempos que estamos viviendo.
este es el tiempo en que la iglesia se tiene que pelear por las almas, no por la tierra, porque la tierra ya no tiene remedio. Lee y te vas a dar cuenta de eso. Para la tierra en este tiempo no hay remedio. Ella se va a empeorar hasta que todas las naciones de la tierra entreguen sus coronas al anticristo. Amados, amada iglesia, tenemos que poner los pies firmes, no sobre la tierra, sobre la roca, y saber qué tiempo estamos viviendo y cómo es que debemos conducirnos en este tiempo delante del Señor. Yo te animo para que restaures tu altar, para que pongas toda tu carnita ahí encima, para que el Señor venga con su fuego poderoso y te levante de una manera sobrenatural y pueda ser una evidencia de que el fuego de Dios descendió sobre tu vida y cambió todo a tu alrededor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que Dios te visite con su gloria, con su presencia. Bendigo también a todos los que van a poner el dedito para abajo, que no les gustó mucho esto, pero te bendigo también y te invito a que reflexiones y analices la palabra y te deseo que Dios te visite con su gloria. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.